Hola, mi nombre es Catalina Cudelo Arias y en el día de hoy voy a desarrollar el ejercicio número 1 que está basado sobre proposiciones y tablas de verdad. Bueno, en este ejercicio yo he elegido la letra A y como primer punto nos dieron las proposiciones simples P, Q y R. Hola, mi nombre es Catalina Cudelo Arias y mi nombre es Catalina Cudelo Arias y en el día de hoy voy a desarrollar el ejercicio número 1 que está basado sobre proposiciones y tablas de verdad. Bueno, en este ejercicio yo he elegido la letra A y como primer punto nos dieron las proposiciones simples P, Q y R. La proposición P dice, el 2020 fue un año atípico para todo el mundo. La proposición Q dice, el COVID-19 afectó gran parte de la economía. Y la proposición R dice, el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. Para poder pasar estas proposiciones al lenguaje natural, nos dieron este lenguaje simbólico. Bueno, como podemos ver, nuestra primera proposición compuesta dice P, disyunción R. Y como sabemos, la disyunción significa O. Entonces, P, O, R. Y tenemos la segunda proposición compuesta que es P bicondicional Q. Bicondicional significa si y solo si P, entonces Q. Y estas dos proposiciones compuestas están unidas por la conjunción que significa y. Para poder desarrollar el lenguaje natural deberíamos tener en cuenta esta tablita. Bueno, como dice, como comienza P, entonces sería el 2020 fue un año atípico para todo el mundo. Disyunción, como podemos ver aquí, la disyunción significa o, excepto que, salvo que, solo que, entonces sería o, R. El COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. Aquí está. El 2020 fue un año atípico para todo el mundo o el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. Siguiente, como nuestra segunda proposición compuesta tenemos P bicondicional Q, entonces dice que debemos tener en cuenta que la bicondicional es si y solo si P, entonces Q. Entonces sería si y solo si el 2020 fue un año atípico para todo el mundo, entonces el COVID-19 afectó gran parte de la economía. Y aquí lo tenemos. Y como podemos ver, está unido por una conjunción que sería y, que está aquí. Ese sería el lenguaje natural de la traducción prácticamente de este lenguaje simbólico. Para poder desarrollar una tabla de verdad, se necesita principalmente el lenguaje simbólico, que lo tenemos aquí, y tener en cuenta la siguiente tabla. Esta tabla. ¿Por qué teniendo en cuenta esta tabla? Porque esta tabla nos va a indicar si, dependiendo de si es disyunción, conjunción, etcétera, cómo deben ir agrupándose estas filas. Bueno, ¿cómo sacamos el cuadro para las filas? Se aplica lo que es la fórmula de 2 a la n, que en este caso 2 al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos 3 proposiciones y esto nos daría 8 filas. Aquí está. Estas filas se repartirían la principal en 4 verdaderas y 4 falsas, la segunda en 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y la tercera se turnarían en verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, como lo podemos ver aquí. Cuando tenemos una negación de cualquiera de los 3 elementos, lo que se haría es colocarse al contrario. Si tuviéramos negación de P, sería falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Lo mismo pasaría con Q, lo mismo pasaría con R.
se negarían, o sea que si es verdadero pasa a falso y si es falso pasaría a verdadero. Como tenemos nuestra primera proposición compuesta, que es esta, P, disyunción R, la colocaríamos aquí y vamos a realizarla. Aquí la disyunción dicen que solo da falso, como podemos ver aquí, cuando las dos proposiciones son falsas. Como acá tenemos la proposición P y la proposición E, entonces tenemos que tener en cuenta esta y esta. Recuerden, falso y falso es falso. Entonces, tenemos verdadero y verdadero, por tanto daría verdadero, verdadero y falso daría verdadero, verdadero y verdadero daría verdadero, verdadero y falso daría verdadero, falso y verdadero daría verdadero, falso y falso nos daría falso, porque acá la tabla lo dice, falso y verdadero nos daría verdadero y tenemos falso y falso nos daría falso. Bueno, aquí está nuestra primera fila. Como segunda proposición compuesta tenemos a P bicondicional Q. Viene aquí y la bicondicional, la ley del bicondicional dice que da verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas o las dos son falsas. Y cuando son verdadero y falso y verdadero van a dar falso. Esta nos queda mucho más fácil para desarrollar, porque tenemos la proposición P, esta fila, y la proposición Q, esta fila. Entonces, verdadero, 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 falso, falso, va a dar verdadero. Entonces tenemos verdadero y verdadero, va a dar verdadero, 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 dará verdadero, verdadero y falso, nos va a dar falso. Verdadero y falso nos va a dar falso, falso y verdadero nos va a dar falso, falso y verdadero nos va a dar falso. Falso y falso nos irá a dar verdadero. Y falso nos da verdadero. Bueno, para poder desarrollar ya la última, que sería esta, tenemos en cuenta que estas dos proposiciones compuestas están unidas por la conjunción. Y la conjunción dice que solo da verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces tenemos en cuenta estas dos y dice que verdadero y verdadero dará verdadero, verdadero y verdadero dará verdadero, verdadero y falso dará falso, verdadero y falso da falso, verdadero y falso da falso, falso y falso da falso, verdadero y verdadero da verdadero y falso y verdadero da falso. Para poder determinar si esta conclusión a la que llegamos es pues verdadera, si está correcta, si la conclusión que llegamos está correcta, lo que debemos hacer es hacerlo con el simulador UNA y comparar nuestros resultados. Yo ya lo hice y me dio que sí estaba bien. Como podemos ver aquí tenemos verdadero, dos verdaderas al principio, acá están. Tenemos 1, 2, 3, 4 falsas, aquí están. Y seguida de una verdadera, aquí está. Y por último una falsa. Eso está bien. ¿Y cómo se clasifica como una contingencia? ¿Por qué la clasifico como una contingencia? Porque los resultados que tenemos acá son tanto verdaderos como falsos. Esto sería todo del primer ejercicio y así fue como lo desarrollé. La proposición P dice, el 2020 fue un año atípico para todo el mundo.
La preposición Q dice el COVID-19 afectó gran parte de la economía. Y la preposición R dice el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. Para poder pasar estas preposiciones al lenguaje natural, nos dieron este lenguaje simbólico. Bueno, como podemos ver, nuestra primera preposición compuesta dice P, disyunción R. Y como sabemos, la disyunción significa O. Entonces, P, O, R. Y tenemos la segunda preposición compuesta que es P, bicondicional Q. Bicondicional significa si y solo si P, entonces Q. Y estas dos preposiciones compuestas están unidas por la conjunción que significa y. Para poder desarrollar el lenguaje natural deberíamos tener en cuenta esta tablita. Bueno, como dice, como comienza P, entonces sería el 2020 fue un año atípico para todo el mundo. Disyunción, como podemos ver aquí, la disyunción significa o, excepto que, salvo que, solo que, entonces sería o, R. El COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. Aquí está. El 2020 fue un año atípico para todo el mundo o el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. Siguiente, como nuestra segunda proposición compuesta tenemos P, bicondicional Q, entonces dice que debemos tener en cuenta que la bicondicional es si y solo si P, entonces Q. Entonces sería si y solo si el 2020 fue un año atípico para todo el mundo, entonces el COVID-19 afectó gran parte de la economía. Y aquí lo tenemos. Y como podemos ver, está unido por una conjunción que sería I, que está aquí. Ese sería el lenguaje natural de la traducción prácticamente de este lenguaje simbólico. Para poder desarrollar una tabla de verdad, se necesita principalmente el lenguaje simbólico, que lo tenemos aquí, y tener en cuenta la siguiente tabla. Esta tabla. ¿Por qué teniendo en cuenta esta tabla? Porque esta tabla nos va a indicar si, dependiendo de si es disyunción, conjunción, etcétera, cómo deben ir agrupándose estas filas. Bueno, ¿cómo sacamos el cuadro para las filas? Se aplica lo que es la fórmula de 2 a la n, que en este caso 2 al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos 3 preposiciones y esto nos daría 8 filas. Aquí está. Estas filas se repartirían la principal en 4 verdaderas y 4 falsas, la segunda en 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y la tercera se turnarían en verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, como lo podemos ver aquí. Cuando tenemos una negación de cualquiera de los 3 elementos, lo que se haría es colocarse al contrario. Si tuviéramos negación de P, sería falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Lo mismo pasaría con Q, lo mismo pasaría con R. Se negarían, o sea que si es verdadero pasa falso y si es falso pasaría verdadero. Como tenemos nuestra primera preposición compuesta, que es esta, P, disyunción R, la colocaríamos aquí y vamos a realizarla. Aquí la disyunción dicen que solo da falso, como podemos ver aquí, cuando las dos proposiciones son falsas. Como acá tenemos la proposición P y la proposición E, entonces tenemos que tener en cuenta esta y esta. Recuerden, falso y falso es falso. Entonces, tenemos verdadero y verdadero, por tanto daría verdadero, verdadero y falso daría verdadero, verdadero y verdadero
daría verdadero, verdadero y falso daría verdadero, falso y verdadero daría verdadero, falso y falso nos daría falso, porque acá en la tabla lo dice, falso y verdadero nos daría verdadero, y tenemos falso y falso nos daría falso. Bueno, aquí está nuestra primera fila. Como segunda proposición compuesta tenemos a P bicondicional Q. Viene aquí y la bicondicional, la ley del bicondicional dice que da verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas o las dos son falsas. Y cuando son verdadero y falso, falso y verdadero, van a dar falso. Esta nos queda mucho más fácil para desarrollar, porque tenemos la proposición P, esta fila, y la proposición Q, esta fila. Entonces, verdadero, 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 falso, falso, va a dar verdadero. Entonces tenemos verdadero y verdadero, va a dar verdadero, 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 dará verdadero, verdadero y falso, nos va a dar falso. Verdadero y falso, nos va a dar falso, falso y verdadero nos va a dar falso, falso y verdadero nos va a dar falso. Falso y falso nos irá a dar verdadero. Y falso y falso nos da verdadero. Bueno, para poder desarrollar ya la última, que sería esta, tenemos en cuenta que estas dos proposiciones compuestas están unidas por la conjunción. Y la conjunción dice que solo da verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces tenemos en cuenta estas dos y dice que verdadero y verdadero dará verdadero, verdadero y verdadero dará verdadero, verdadero y falso dará falso, verdadero y falso da falso, verdadero y falso da falso, falso y falso da falso, verdadero y verdadero da verdadero, y falso y verdadero da falso. Para poder determinar si la conclusión que llegamos está correcta, lo que debemos hacer es hacerlo con el simulador UNA y comparar nuestros resultados. Yo ya lo hice y me dio que sí estaba bien. Como podemos ver, aquí tenemos verdadero, dos verdaderas al principio, acá están. Tenemos 1, 2, 3, 4 falsas, aquí están, y seguida de una verdadera, aquí está, y por último una falsa. Eso está bien. ¿Y cómo se clasifica como una contingencia? ¿Por qué la clasifico como una contingencia? Porque los resultados que tenemos acá son tanto verdaderos como falsos. Esto sería todo del primer ejercicio y así fue como lo desarrollé.